El mercado de la plata enfrenta una señal de alerta que trasciende la volatilidad habitual. Se ha producido una desconexión visible entre los precios registrados en los mercados occidentales y aquellos observados en Asia, particularmente en Shanghái. Esta divergencia no es marginal ni temporal. Su persistencia sugiere tensiones más profundas en el mecanismo global de formación de precios. Tradicionalmente, los precios de referencia de la plata han sido determinados principalmente por dos centros financieros: Londres, a través de la LBMA, y Nueva York, mediante el COMEX. Estos mercados han funcionado como plataformas centrales para la negociación de contratos y la señalización internacional del valor del metal. Sin embargo, la diferencia creciente frente a los precios pagados por metal físico en Asia plantea interrogantes sobre la solidez de ese sistema. El hecho de que productores relevantes estén comenzando a vender su plata a valores significativamente superiores a los precios publicados en estos mercados occidentales refuerza la percepción de una fractura operativa. Cuando el precio físico pagado por compradores supera consistentemente el precio de referencia de futuros, el proceso de descubrimiento de precios entra en tensión. La situación actual no implica necesariamente un colapso inmediato, pero sí sugiere que el mercado podría estar atravesando una fase de ajuste estructural. La pregunta central no es únicamente cuánto vale la plata, sino dónde se está determinando realmente su valor. Uno de los indicadores más relevantes del momento actual es que la plata se encuentra en backwardation. Este término describe una condición en la que el precio de los contratos de futuros es inferior al precio al contado. En mercados de materias primas, esta situación suele interpretarse como señal de escasez o tensión inmediata en la oferta física. En condiciones normales, los contratos de futuros tienden a cotizar con una prima respecto al precio spot, reflejando costos de almacenamiento, financiamiento y tiempo. Cuando ocurre lo contrario, cuando el futuro cotiza por debajo del precio al contado, el mercado está indicando que el metal disponible hoy tiene mayor valor que el metal prometido para entrega futura. La presencia de backwardation en la plata sugiere una presión significativa en el suministro físico. Los compradores están dispuestos a pagar más por disponibilidad inmediata que por contratos diferidos. Este comportamiento no es característico de un mercado holgado. Por el contrario, suele asociarse a fases de estrés. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se combina con la desconexión entre mercados occidentales y orientales. Si los precios de referencia en Londres y Nueva York no reflejan plenamente la demanda física observada en Asia, la backwardation puede interpretarse como una manifestación visible de esa fractura. En este contexto, la condición actual no es meramente técnica. Representa un indicio de que el equilibrio entre contratos financieros y metal físico podría estar bajo presión. La backwardation funciona así como síntoma de una tensión más amplia dentro del sistema de precios de la plata. La situación actual ha dado lugar a un fenómeno inusual: la coexistencia de múltiples precios considerados oficiales para la plata. Mientras Londres, a través de la LBMA, y Nueva York, mediante el COMEX, continúan publicando referencias ampliamente utilizadas, el precio efectivo pagado en Shanghái refleja consistentemente una prima superior. De forma sistemática, los valores más bajos se registran en los centros occidentales. Esta diferencia ha sido atribuida por algunos participantes del mercado a mecanismos de supresión de precios. Independientemente de esa interpretación, el hecho observable es la divergencia sostenida entre mercados. En Shanghái, la plata se negocia bajo una condición clave: debe estar físicamente disponible. El comprador no adquiere únicamente una promesa contractual, sino metal que puede ser entregado. Esta exigencia introduce una diferencia estructural frente a los mercados occidentales, donde una parte significativa de la negociación ocurre mediante contratos que representan compromisos futuros, más que disponibilidad inmediata. La prima persistente en Shanghái sugiere que el mercado físico está dispuesto a pagar más por seguridad de entrega. Cuando la diferencia alcanza niveles consistentes, el proceso de descubrimiento de precios comienza a fragmentarse. El precio publicado deja de ser necesariamente el precio efectivamente pagado. Este escenario plantea interrogantes sobre cuál de los mercados refleja de manera más precisa el equilibrio real entre oferta y demanda. Si el precio en Londres y Nueva York es inferior al valor que compradores físicos están dispuestos a pagar en Asia, la referencia occidental puede perder relevancia progresivamente. La existencia simultánea de varios precios no es solo una anomalía estadística. Es una señal de que el mercado global de la plata podría estar atravesando una fase de transición en su estructura de fijación de precios. La divergencia entre precios occidentales y asiáticos se profundiza al analizar la naturaleza de los contratos negociados en cada mercado. En el COMEX se han introducido nuevos contratos de plata de 100 onzas que se liquidan exclusivamente en efectivo.
Esto significa que, al vencimiento, no se entrega metal físico, sino una compensación financiera equivalente. Este mecanismo difiere sustancialmente de la negociación basada en disponibilidad inmediata. Cuando un contrato se liquida en efectivo, el comprador no recibe necesariamente plata tangible, sino el valor monetario correspondiente al precio acordado. En consecuencia, el volumen negociado puede superar ampliamente el metal físicamente disponible. En Londres y Nueva York, una parte significativa del comercio se basa en promesas de entrega futura. Aunque estos sistemas han funcionado durante décadas como referencia internacional, la diferencia entre obligación contractual y disponibilidad física adquiere relevancia cuando el mercado entra en tensión. En contraste, el mercado de Shanghái exige respaldo físico. La plata debe estar presente para su negociación efectiva. Esta condición reduce la distancia entre precio y disponibilidad real. La introducción de contratos liquidados en efectivo amplifica la percepción de que el precio de referencia occidental puede estar influido por instrumentos financieros que no requieren entrega física. Cuando compradores físicos están dispuestos a pagar primas de 25% o más respecto al precio del COMEX, la diferencia entre contrato financiero y metal tangible se vuelve central en el debate. Este contraste no implica necesariamente disfunción inmediata, pero sí evidencia que la estructura del mercado occidental depende en mayor medida de instrumentos financieros que de flujos físicos directos. La tensión en el mecanismo de formación de precios adquiere una dimensión concreta cuando los propios productores comienzan a vender su metal fuera de las referencias tradicionales. Dos compañías destacadas, Hecla Mining y First Majestic Silver, reportaron haber vendido su producción a precios significativamente superiores a los registrados en el COMEX durante el cuarto trimestre de 2025. First Majestic Silver informó un precio promedio de venta de $69,74 por onza, mientras que el precio promedio en el COMEX durante el mismo periodo fue de $55,20. La diferencia representa una prima aproximada del 26%. Esta brecha no es marginal. Constituye una señal directa de que el mercado físico está dispuesto a pagar valores sustancialmente superiores al precio de referencia occidental. Hecla Mining reportó un comportamiento similar, logrando también primas relevantes respecto a los precios publicados en el COMEX. Cuando productores primarios obtienen consistentemente valores más altos fuera de las bolsas tradicionales, el proceso de descubrimiento de precios se ve cuestionado. El fenómeno sugiere que compradores físicos están priorizando disponibilidad real sobre referencia financiera. Si el precio oficial no refleja la disposición efectiva a pagar en el mercado físico, los productores tienen incentivos para desviar ventas hacia canales alternativos. Este comportamiento no implica necesariamente un abandono inmediato del COMEX o de la LBMA. Sin embargo, sí evidencia que los productores pueden operar fuera de esas plataformas cuando el diferencial es suficientemente atractivo. La brecha del 25% al 26% entre precio físico y precio de futuros no es una fluctuación trivial. Representa una fractura observable entre mercado contractual y mercado tangible. En la medida en que estas primas se mantengan, la autoridad de los centros occidentales como referencia dominante podría debilitarse progresivamente. El entorno actual de la plata se caracteriza por una volatilidad elevada que refuerza la percepción de desajuste estructural. Las variaciones abruptas de precio, combinadas con la coexistencia de múltiples referencias y primas físicas persistentes, han intensificado el debate sobre la eficacia de los mecanismos tradicionales de descubrimiento de precios. Cuando compradores están dispuestos a pagar primas del 25% o 26% por metal físico respecto al precio publicado en el COMEX, la función de estas bolsas como referencia central comienza a cuestionarse. El descubrimiento de precios depende de que el valor refleje el equilibrio real entre oferta y demanda. Si la demanda física se negocia consistentemente fuera de los niveles oficiales, la señal emitida por el mercado financiero pierde precisión. La volatilidad amplifica esta percepción. Movimientos bruscos en los contratos de futuros pueden no coincidir con la dinámica del mercado físico, generando una brecha adicional entre precio teórico y transacción efectiva. En un entorno de backwardation, donde el precio al contado supera al futuro, la tensión se vuelve aún más visible. El resultado es un sistema donde el precio oficial puede no representar el costo real de adquirir metal tangible. Esta desconexión no implica que el COMEX o la LBMA hayan dejado de operar, pero sí sugiere que su rol como mecanismo dominante de referencia enfrenta presión creciente. La coexistencia de precios divergentes, primas físicas significativas y liquidaciones en efectivo crea un escenario en el que la credibilidad del sistema podría erosionarse gradualmente. La volatilidad no es únicamente un fenómeno técnico, es un reflejo de la fricción entre mercado financiero y mercado físico. A pesar de las tensiones actuales, no se plantea un colapso inmediato del COMEX o de la LBMA.
Ambos continúan operando como centros relevantes dentro del sistema financiero global. Sin embargo, el conjunto de señales observadas, backwardation, primas físicas persistentes, productores vendiendo fuera de las bolsas tradicionales y coexistencia de múltiples precios, apunta hacia una posible recalibración estructural. El término recalibración implica ajuste, no ruptura instantánea. Significa que el mercado podría reorganizar progresivamente su mecanismo de formación de precios. Si los compradores siguen dispuestos a pagar primas sustanciales por disponibilidad física y los productores continúan obteniendo mejores precios fuera de los canales tradicionales, el peso relativo de los mercados financieros podría reducirse frente al mercado físico. La autoridad de un sistema de referencia depende de su capacidad para reflejar el valor efectivo de intercambio. Cuando el diferencial entre precio contractual y precio físico se amplía y se sostiene en el tiempo, la estructura comienza a reequilibrarse. Este proceso no necesariamente será abrupto, pero puede transformar de manera permanente la dinámica del mercado. El escenario descrito sugiere que la plata podría no volver a operar bajo las mismas condiciones que en el pasado reciente. Sin anticipar un colapso inmediato, sí se prevé un momento de ajuste en el que el sistema de precios deberá alinearse con la realidad física del mercado. En ese sentido, el mercado de la plata podría estar aproximándose a un punto de inflexión. No se trata de una ruptura repentina, sino de un proceso gradual en el que la referencia dominante podría redefinirse. Si esta transición se consolida, el mercado posterior a la recalibración podría diferir sustancialmente del esquema tradicional conocido hasta ahora.